en la unidad número 1 vamos a empezar a ver algunos temitas. Yo puse ahí más o menos lo que vamos a alcanzar a ver hoy, lo que aspiramos a alcanzar a ver. Reitero, bueno, ustedes ya me conocen bien. La idea es que si tienen alguna duda, no hay problema, inmediatamente me lo hagan saber, trataré de explicarles. Si yo no sé, pues les voy a decir no sé y ya, a lo que sigue. No, pero la idea es que vayamos pues avanzando con pasos firmes. No es nada más cumplir el temario o avanzar sin, sin ton ni son. O sea, vamos a tratar de los avances que tengamos, pues irlos teniendo de manera consolidada. Entonces vamos a ver. Eh, el primer tema que vamos a abarcar es la introducción. Vamos a darle vamos a contextualizar lo que sería la mecánica de materiales y luego ya vamos a empezar a ver la diferencia que existe entre fuerzas externas y fuerzas internas. Y posteriormente les voy a... Ya ahorita que le apague su micrófono, Rigo. Ya ahorita que vamos a ver esas diferencias y les voy a enseñar un método se llama método de secciones, con la finalidad de conocer el valor de las fuerzas internas y espero alcanzar a hacer un problemita. Entonces vamos a empezar. Primero, la introducción. La mecánica de materiales entra todavía dentro de la mecánica de sólidos. Ustedes, después de la materia que llevan ahorita de termodinámica, van a llevar una materia que se llama mecánica de fluidos más adelante. Pero ahorita que vamos a contextualizar, ya vimos en algún momento la ubicación que tenía eh, la mecánica, las materias de estática y dinámica correspondían a aquella clase de mecánica que se refería a la mecánica de cuerpos rígidos, aquellos cuerpos que se consideraban indeformables. Ahora en la mecánica de materiales entra dentro de la mecánica de cuerpos deformables. ¿Qué significa esto? La mecánica de cuerpos deformables es aquella donde ya consideran las propiedades mecánicas de los materiales y voy a conocer qué es lo que está ocurriendo dentro de esos materiales, ¿no? Esta es una idea relativamente nueva, es una idea que surgió, o sea, la mecánica de materiales como ciencia, pues es relativamente reciente. Es a partir de la segunda mitad del siglo XIX, estamos hablando de 1850 en adelante, ¿no? ¿Qué significa eso? A lo mejor van a decir pues eso ya hace mucho tiempo, pero comparado con la historia de la humanidad, pues es una materia muy reciente, es una teoría relativamente nueva. Ha habido grandes pioneros en la mecánica de materiales, como el que les comentaba yo ayer, Timoshenko. Hay otros autores muy valorados como Popov, es decir, la escuela de la mecánica de materiales ha sido muy enriquecida por la escuela rusa. O sea, fueron muy fuertes en el estudio de la mecánica de materiales. También grandes pioneros de la mecánica de materiales, autores franceses. Se, se pueden ahí mencionar algunos, como Euler, a pesar de que es un matemático, también incursionó en la mecánica de materiales. Ya les decía yo la ecuación de las columnas del pandeo, pues es la ecuación de Euler. Y bueno,
Hay otros nombres que se le da a la mecánica de materiales. Ahí entre los libros que les mencionaba, pues hay mecánica de sólidos, también se le conoce así en el mundo de la ciencia, o incluso resistencia de materiales. Ya el nombre más moderno que se le ha adaptado es el de mecánica de materiales. Aquí es propicio hacer una comparación entre la mecánica de materiales y la estática. ¿Cuáles serían las diferencias sustanciales entre estas dos materias que que se encuentran muy ligadas, pero que tienen sus diferencias sustanciales? Para empezar, la estática solamente estudia los efectos externos de las fuerzas. Esos efectos externos se ven reflejados en las reacciones en los apoyos. Fue una de las tareas primordiales a las que nos dimos labor cuando vimos estática, ¿no? Determinar las reacciones en los apoyos de los elementos estructurales. Ahora en la mecánica de materiales se estudian los efectos internos de las fuerzas que propician aquellas fuerzas externas, considerando también las reacciones como fuerzas externas. Las reacciones se consideran fuerzas externas. Entonces, pues la mecánica de materiales, su principal objetivo es conocer los esfuerzos y deformaciones. Es la diferencia. En el caso de la estática, yo quiero o complemento todas las fuerzas externas al calcular las reacciones que también se consideran fuerzas externas. Una vez que yo ya conozco todas las fuerzas externas, pues ahora me voy a la mecánica de materiales e intento descubrir qué es lo que pasa dentro del material. Y eso se le va a conocer como esfuerzos y deformaciones. En el caso de la estática, se estudian modelos de cuerpos rígidos, es decir, cuerpos no deformables. No se estudia la deformación de los cuerpos. Todo cuerpo, a pesar de la carga que considere, así puede ser infinita, este, no voy a considerar que se deforma o no voy a tomar en cuenta la deformación que se tiene. Voy a suponer, la hipótesis es que el cuerpo se mantiene siempre rígido. En el caso de la mecánica de materiales, se considera la deformación de los cuerpos, es el modelo de medio continuo deformable. O sea, en este caso los elementos ya se deforman. En una primera instancia, para conocer las fuerzas externas, se hace un estudio estático, o sea, se considera el cuerpo como rígido, pero ya la mecánica de materiales como tal lo va a abordar como si fuera un cuerpo deformable. Dice, no se toma en cuenta el material. No se necesita pues saber de qué está hecha una viga para conocer sus reacciones. En el caso de la mecánica de materiales, sí, para poder conocer la deformación que sufre una viga, la deformación que sufre una columna, un cable, el alargamiento que pueda sufrir un cable, pues entonces debo de considerar las propiedades mecánicas del material. En el caso de la estática, hasta su mismo nombre lo dice, solo se analizan estructuras isostáticas, es decir, estructuras que son iguales a la estática, no pueden ir más allá. En el caso de la mecánica de materiales, se analizan estructuras isostáticas e hiperestáticas. Es decir, yo tengo la posibilidad de hacer o de generar más ecuaciones mediante las propiedades del material, que se derivarían de las propiedades del material, se llaman ecuaciones de enlace. Y entonces me generan más ecuaciones, por lo tanto yo puedo resolver sistemas hiperestáticos. Esas serían, a mí en lo particular me gusta esta comparación entre la estática y la mecánica de materiales, ya sé, para sentir pues esas diferencias entre ambas materias, que son muy ligadas entre sí, pero que tienen sus diferencias. El objeto de la mecánica de materiales. Este cuadrito también es un cuadro bastante ilustrativo de las cargas, de las fuerzas externas, ya sean activas o reactivas, es decir, las que surgen por las condiciones de funcionamiento de una estructura o de una máquina, es decir, las activas, y las de reacción por las condiciones de apoyo. Todas ellas, tanto las reacciones como las fuerzas externas existentes, se conocen como las cargas, las fuerzas externas. Esas cargas me van a dar origen
originan lo que serían las fuerzas internas adentro del material. Las fuerzas internas, a su vez, van a propiciar esfuerzos y deformaciones, ya sea totales y unitarias. Me generan esfuerzos y deformaciones. Pero esos esfuerzos y esas deformaciones van a estar relacionados entre sí mediante las propiedades mecánicas de los materiales. Va a sufrir mayor esfuerzo y mayor deformación a consecuencia del tipo de material que se, que se esté manejando. O sea, eso depende de las propiedades de los materiales. Si yo necesito conocer las propiedades de los materiales, entonces voy a hacer un estudio entre el esfuerzo que sufre y la deformación que se tiene. Y entonces yo caracterizo ese material. Ese cuadrito, a pesar de que es un cuadro muy sencillo, es un cuadro bastante ilustrativo. Bueno, vamos a la siguiente presentación, la siguiente diapositiva. Aquí vamos a hablar un poquito de del tipo de problemas que podemos abordar en la mecánica de materiales. Aún ahorita no los vamos a, no los vamos a resolver, simplemente los vamos a enunciar. Es más o menos para que visualicen, vislumbren el tipo de problemas a resolver. Por ejemplo, dice ahí, es un problema que vamos a resolver en lo inmediato, en clases venideras. Dice, un alambre de aluminio. Ojo, en estática nunca habíamos dicho de qué eran los alambres, ¿no? De qué eran los cables. Aquí tenemos que ser precisos, dice, un alambre de aluminio, ya mencionamos el material, con diámetro igual a 2.5 milímetros y longitud de 3.8 metros. Se somete a una carga de tensión P. El aluminio tiene un módulo de elasticidad E igual a 75 gigapascales. El módulo de elasticidad es una propiedad mecánica de los materiales. Se conoce así como módulo de elasticidad o módulo de Young. Es una propiedad de los materiales que me define qué tan rígido es. Es decir, qué tanto se opone a ser deformado. En este caso, en el caso de los cables, qué tanto se opone a ser alargado, ¿no? Porque está sometido a tensión. Ese material lo que le va a pasar es que se alarga. Dice, si el alargamiento máximo permisible del alambre está limitado a 3 milímetros, no se puede alargar más allá de 3 milímetros, y el esfuerzo permisible en tensión es 60 megapascales, es la resistencia del material. La pregunta sería, ¿cuál es la carga permisible P máxima? ¿Cuánto es lo máximo a lo que puedo someter ese alambre? Y entonces ustedes van a decir 3 toneladas, 1000 newton, 2000 newton. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Hay que hacer las operaciones necesarias, hay que hacer los cálculos. Ese sería, no es un problema que ahorita vamos a definir dentro de qué tipo entra. Si es un problema de diseño, es un problema de análisis o es un problema de diseño de sistema. Por ejemplo, no es un problema en el que yo tenga que dimensionar el cable. El cable ya está dimensionado, tiene un diámetro de 2.5 milímetros. No, no es un problema de análisis porque eh, no se está sometiendo a una carga y que yo deba de determinar si aguanta o no aguanta, sino más bien es un problema de diseño de un sistema. Es decir, yo voy a determinar cuánto es la carga máxima a la que puedo someter ese cable que ya está dado. Muy bien, vamos a la siguiente. Por ejemplo, este tipo de problemitas que fue muy común, extremadamente común en el caso de la estática, es un problema en un principio, si se fijan, de equilibrio de la partícula. Todos los tres cables están concurriendo ahí en el punto B, es un sistema coplanar concurrente, pero en este caso no lo vamos a ver, vamos a determinar primero cuál sería la tensión en la dirección BA, cuál es la tensión en la dirección BC, a partir de una masa que se tiene ahí, una masa M, qué tensiones se generan. Ahora, después de eso, debo de diseñar esos cables. ¿Cuánto serían las dimensiones de los cables para poder soportar esas cargas a las que están sometidas? ¿En dependencia de qué? Pues en dependencia del material con el que estemos fabricando el cable. Este sería otro problema.
de la mecánica de materiales. Un problema recurrente, por ejemplo, sería en el caso de torsión. Ahí tenemos un motor en el cual ese motor entrega una potencia y la potencia es consumida mediante unos engranes. O sea, es un motor de transmisión de potencia. Dice, un eje sólido de acero ABC de 50 milímetros de diámetro accionado en A, o sea, accionado por el motor, que transmite una potencia de 500 kilowatts al eje a 10 Hz. Es decir, tengo una potencia, la potencia es igual al torque por la velocidad angular. La velocidad angular me la está dando en una frecuencia, esto lo puedo convertir a radianes por segundo. Eh, y en base a esta potencia, hay una formulita muy sencilla. La potencia es igual al torque por la velocidad angular, al momento torsionante por la velocidad angular. Tengo la potencia, tengo la velocidad angular, despejo el torque y voy a obtener que se está entregando un torque de 796 newton metro. Aquí ya está el resultado dado ahí en el punto A. Dice, los engranes en B y en C accionan una maquinaria que requiere una potencia igual a 300 kilowatts y 15 kilowatts respectivamente. Igual, hago las conversiones y obtengo que en B estoy entregando un torque de 557 newton metro y en C estoy entregando un torque de 239 newton metro. Ok, ¿qué es lo que voy a calcular ahí? Calculo el esfuerzo cortante máximo. Ahí esa letra que parece una T se llama tau, tau máxima en el eje y el ángulo de torsión phi entre AC, entre el motor en A y el engrane en C. Considere una G. Esa G es el módulo de elasticidad en cortante. A lo mejor mucho de lo que estoy hablando ahorita es como hablar en chino para muchos. No hay problema. Es nada más pues un panorama a lo que nos vamos a enfrentar más adelante. Para poder hacer eso tengo que construir unos diagramas, tengo que utilizar la fórmula de la torsión, la fórmula del ángulo torsionante, etcétera, etcétera, etcétera. Y considerar el momento polar de inercia, considerar muchas cosas para poder resolver este problema desde las reacciones. Entonces, ojo, son problemitas interesantes, pero que nos van a consumir bastante tiempo. Y en este caso, simplemente es un problema de análisis, por ejemplo. Dice, calcule el esfuerzo cortante máximo. ¿Por qué es de análisis? Simplemente voy a determinar ese esfuerzo y ese esfuerzo lo puedo eh, contrastar con el esfuerzo máximo que puede soportar ese material. Al decir que es un acero, puedo mencionar qué tipo de acero es y en función de ese acero decir, bueno, si va a aguantar ese eje o no va a aguantar, en dependencia del esfuerzo cortante máximo que yo voy a calcular y el ángulo de torsión. Hay restricciones en esos dos puntos. Uno es por resistencia y otro es por rigidez. El ángulo de torsión sería la rigidez y el esfuerzo cortante es la resistencia. Bueno, vamos a continuar. Ahí están lo que igual ya comentábamos un poquito ayer, los métodos de ingeniería para el cálculo de la resistencia, la rigidez y la estabilidad. Ahí están dichos de manera elegante, ¿no? La resistencia, pues es la capacidad de una estructura o de sus elementos de soportar fuerzas o cargas sin romperse o fracturarse. La rigidez es que no se deforme y la estabilidad es que no se pierda el equilibrio, ¿no? Que no se caiga. Entonces, la resistencia, recuerden, es que no se rompa, la rigidez, que no se doble y la estabilidad, que no se caiga. Siempre vamos a diseñar cualquier estructura, cualquier elemento estructural bajo esos tres criterios. Que no se rompa, que no se doble y que no se caiga. Bueno, la que sigue. ¿Cuál es el alcance de la mecánica de materiales? Lo primero es que debemos de determinar dimensiones de las secciones transversales.
reitero, las secciones transversales es como el área, el perfil pues de los materiales utilizados. En el caso de una viga de madera, pues va a ser el área de sección transversal es, si hago un corte, pues va a ser un rectángulo, ¿no? Es un corte transversal a su eje longitudinal. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a diseñar esas dimensiones. De, este, voy a encontrar o a determinar las dimensiones para que ese elemento estructural sea seguro, es decir, que no colapse. Y esas dimensiones pueden determinarse a partir de cálculos de resistencia, rigidez o estabilidad. Y van a existir fórmulas para la resistencia, fórmulas para la rigidez y fórmulas para la estabilidad. Y obviamente, pues la idea es que no falle por ninguno de los tres casos. ¿Qué tipos de problemas? Ya lo comentaba yo ahorita. El primer problema va a ser problemas de dimensionamiento, problemas de diseño. Cuando yo determino las dimensiones de la sección transversal, estoy diseñando. Por lo tanto, el diseño estructural no es otra cosa más de que la determinación de las dimensiones de la sección transversal de los elementos estructurales. O sea, cuando yo hablo de que, pues mi principal área de investigación es el diseño y análisis estructural de invernaderos, pues no es otra cosa más de que la determinación de las dimensiones de las secciones transversales de los elementos estructurales utilizados en la estructura de un invernadero. Los problemas de análisis o comprobación, ahí ya se me da una idea. Los problemas de análisis es simplemente el dictamen o la comprobación si un elemento estructural puede soportar o no una carga ya dada. Y los problemas de evaluación, con base en el conocimiento del material, de las dimensiones de la pieza y del esquema de carga, hallar el valor de carga permisible, como el problema que se mencionaba en un principio, el problema del cable, determinar cuánto es la carga P máxima que puede soportar ese cable a partir de las condiciones de material y de sección transversales dadas. Cualquier duda, externenla antes de que me vaya con muy apresurado. Y entonces vamos a entrar ahora en el caso de los tipos de fuerzas. hay, hay dos tipos de fuerzas externas, las estáticas y las dinámicas. Profe, Dígame. me parece que mis compañeros están pidiendo la palabra y están levantando su mano. Hace rato miré que era Rodrigo y ahorita este Tops. Muy bien. No, yo no había visto que estuviera la mano levantada, pero con gusto. A ver, intervengan. No, lo que a mí me era un error de la pantalla es que estaba hablando de un problema y me salía lo primero que había puesto, pero me fijé que es el internet aquí es el internet, no era nada, no era otra cosa. Ok, está bien, Ya se Rodrigo. arregló. Tops, Profe, dígame. en el problema anterior dio un coeficiente, me parece. Me gustaría saber si existe un máximo de ese valor. ¿En cuál? En el anterior, profe, en el anterior. No, ese es el E. Sí. ¿Ese valor, existe algún valor máximo en algún material? Sí, es una propiedad mecánica de los materiales. De hecho, el módulo de elasticidad o módulo de Young no es un valor único para los materiales. O sea, por ejemplo, para el acero A36 anda en el orden de 210 gigapascales. Ese es el valor de módulo de elasticidad. O sea, es propio para cada material. La madera, por ejemplo, anda en el orden de 40 gigapascales. En ese caso, 75 gigapascales, pues ha de ser un acero como la varilla, por ejemplo, un acero al bajo carbono. ¿Sí? Entonces,
no tienen un rango, pues, de módulo de elasticidad, o sea, un mínimo y un máximo, sino tienen un valor único. Es un valor que lo caracteriza. De hecho, cuando tú vas y compras en alguna tienda de aceros, la función o la obligación del vendedor es darte las propiedades del material que te está dando. Y entre esas propiedades, una de las más importantes, pues es el módulo de elasticidad y la resistencia a la fluencia o el esfuerzo de fluencia. Es lo que me parece que en la primera clase de estática, cuando hizo un corte transversal, mencionó algo de una tabla, así es eso, ¿verdad? Sí, o sea, las propiedades pues se pueden encontrar en tablas de propiedades de los materiales. En el caso de los libros de mecánica materiales, ahí al final vienen de los materiales típicos, ¿no? Por ejemplo, aluminio, acero, los aceros más clásicos, maderas, eh, ¿cómo se llama este? Caucho, eh, algunos plásticos. Son materiales de uso muy común, entonces generalmente esos ya están muy caracterizados y se te dan las propiedades. Es, es así. De hecho, en mecánica tenemos una máquina para hacer ensayo, una máquina de ensayos universal que sirve para hacer la prueba de materiales. O sea, sirve para determinar esas propiedades. Es una prueba estandarizada, pues existe toda una metodología para hacerla. Se llama la prueba de tensión. Aquí vamos a hablar un poquito cuando hablemos de las propiedades, cómo se determinan esas propiedades. Pero sí, es una propiedad de los materiales. Tanto la E como el esfuerzo permisible en tensión también se debe de determinar. En el otro caso, lo que sería en el motor, también viene aquí la G, que es el módulo de elasticidad en cortante, muy parecido a la E, no necesariamente la misma, ¿no? Bueno, Gracias. espero haber resuelto la duda. Luis David Laureano, estaba alzando la mano. Sí, y si hacemos, por ejemplo, un temple o un carburado, luego, ¿cómo podemos medir esas propiedades con esa máquina que dice? Sí, exactamente. Lo que usted dice se llaman tratamientos, ya sea tratamientos, el temple es un tratamiento térmico. Eh, Generalmente, por ejemplo, ese tipo de tratamientos se ven mucho o se analizan en una materia que se llama ciencia. En la materia de ciencias de materiales lo que se hace es una modificación de las propiedades de los materiales o se ven las formas en las que se modifican las propiedades de los materiales. Eh, pero ya una vez que tú tengas un material terminado con mayor dureza, por ejemplo, que también es una propiedad que se puede medir, los diferentes tipos de dureza, hay un aparato, se llama durómetro, que mide diferentes escalas de dureza, o diferentes niveles de anticorrosivos, o cuando yo hago tratamientos térmicos, por ejemplo, en el caso de los aceros, se hacen muchos tratamientos térmicos. ¿Por qué? Porque al calentar una pieza, lo que se hace es un reacomodo entre las partículas de esa pieza, y lo que lo hace con mayor o menor resistencia. Generalmente se tiende a hacer con mayor resistencia a los materiales. Pero una vez que tú concluyes o haces, incluso se puede decir, diseñas tu nuevo material, lo que tienes que hacer es una prueba de tensión para determinar qué propiedades se modificaron, las propiedades mecánicas. Esa prueba de tensión, pues, es en esa máquina de ensayos universal que te comento. Gracias, profe. Vale. ¿Alguien más? Creo que no. Voy a continuar. ¿Dónde iba? Los problemas de evaluación. Hablábamos aquí en el caso de la clasificación de las fuerzas. Pues hay fuerzas estáticas, fuerzas dinámicas, es decir, las estáticas, pues,
su nombre lo indica, pues no modifican su magnitud y su punto de aplicación, están ahí permanentes. Las dinámicas, pues son cargas que se aplican o se pueden aplicar de manera súbita, como el caso del viento en una estructura, de impacto como en una maquinaria, que también se deben de cuantificar, y cíclicas. Cada una de ellas se trata por separado. Hay un fenómeno que se estudia, sobre todo en las máquinas, que se llama fatiga. La fatiga se da en los elementos por cargas cíclicas, o sea, cargas que están ocurriendo cada cierto intervalo de tiempo. Y eso me va a generar una cierta fatiga, y se puede, o ya existen métodos para determinar las cargas por fatiga, o el desgaste de una máquina por fatiga. Por ejemplo, el pistón de un motor de combustión interna, pues está sometido generalmente a cargas cíclicas, a cargas por fatiga. Se utiliza el aceite, ¿no?, para disminuir esa fricción y que exista el menor desgaste posible, pero siempre existe, pues, ese desgaste. Vamos a continuar. Ahorita vamos a definir de manera precisa la diferencia que existe entre fuerza interna y fuerza externa. Dice, en mecánica se denomina fuerza. Recordemos desde el curso de estática, que la fuerza era una magnitud física que medía cuantitativamente, o sea, es una medida cuantitativa de la interacción mecánica entre los cuerpos. Cómo se están relacionando un cuerpo con otro. Inclusive, o sea, no necesariamente que se tenga contacto, pues, entre un cuerpo y otro. Puede ser por ejemplo, la atracción gravitacional que provoca la Tierra hacia los cuerpos y que los atrae hacia el centro de la Tierra, ¿no? Pues esa medida cuantitativa, que vamos a decirlo como la gravedad, pues me genera una fuerza, de que es la interacción entre el cuerpo, entre la Tierra, y el otro cuerpo de masa más pequeña. Incluso se puede dar la carga por contacto, pues también es la más común, y pues va a ser el peso que incide sobre un cuerpo, cómo está incidiendo sobre otro. O la fuerza de fricción, pues, la fuerza que se da por el rozamiento entre dos superficies, etc. Entonces, la fuerza es una medida de la interacción, independientemente de qué tipo de interacción se tenga entre un cuerpo y otro. Dice, ¿cómo se da la interacción entre los cuerpos? La interacción se da entre cuerpos diferentes, o bien entre las mismas partes de un cuerpo. ¿Qué significa esto? Esa definición, pues, me va a dar el lugar a las fuerzas externas y a las fuerzas internas. Cuando las fuerzas actúan sobre un cuerpo, las fuerzas que actúan sobre un cuerpo por parte de cuerpos no pertenecientes al sistema que se estudia, se llaman fuerzas externas, y pueden ser activas o reactivas debido a los apoyos. Las reactivas, pues, se van a encontrar siempre en los apoyos, mientras que las fuerzas internas representan la interacción entre los cuerpos de un mismo sistema, o entre las partes de un mismo cuerpo, es decir, la lucha que se da ahí entre las partículas internas del cuerpo. Ahora, vamos a ver, o vamos ya a entrar a una parte donde vamos a poder hacer algunos análisis. Miren, dice, con el fin de revelar la existencia de las fuerzas internas que surgen en un cuerpo sujeto, de las fuerzas internas que surgen en un cuerpo debido a las fuerzas externas, como recordamos el diagramita que yo les decía que era muy simple. Existen fuerzas externas y esas fuerzas me van a originar fuerzas internas. Entonces, ¿cómo le hago para conocer las fuerzas internas? Pues voy a utilizar un método que se llama el método de secciones. ¿Cuál es la idea del método de secciones? Consiste en seccionar, o sea, en cortar, de manera imaginaria, obviamente. ¿Por qué? O sea, lo que voy a hacer es, voy a agarrar un elemento completo y voy a generar un corte imaginario. No quiere decir que
si yo tengo ahí un tubo y voy y lo corto, voy a encontrar ahí vectores, ¿no? Obviamente no, pues es un corte imaginario, es un corte teórico. Al cuerpo que se analiza en dos partes por medio de un plano, a través de un punto o sección de interés. O sea, voy a seccionar a ese cuerpo a través de un punto. Luego, la esencia del método de secciones radica en que las fuerzas externas aplicadas a la parte cortada del cuerpo se equilibran con las fuerzas internas que surgen en el plano de la sección del corte imaginario. Otra vez, voy a volver a recordar las condiciones de equilibrio. Luego, a ver, todo eso que estamos planteando ahorita aquí, vamos a hacerlo con esta figurita. Voy a tratar de generarles, permítanme bailar suelto, que soy de rancho. Voy a abrir una imagen. A ver. Ahorita, si vamos a ir tomando nota. Ustedes mismos creen ese esquema que están viendo ahí y vamos a ver. Vamos a ponerle un enunciado. Determinar el valor de las fuerzas internas en la sección a ver, voy a compartir la pantalla, a ver si puedo. Ahí están viendo la figura del problema. Sí, profesor. Ok, estamos en el entorno de Word. Me dice el problema. Determinar el valor de las fuerzas internas en la sección transversal ubicada a 2 metros del empotramiento en O. Es decir, yo tengo que encontrar cuánto vale, cuáles son el valor de las fuerzas internas ubicado aquí, a 2 metros desde el empotramiento O. El empotramiento que es el extremo izquierdo. Voy a hacer un corte transversal. ¿Qué significa un corte transversal? Un corte perpendicular al eje longitudinal, el eje que es de línea y punto, que coincide con el eje X en ese caso, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué es lo primero que yo tendría que hacer? Pudiéramos hacer dos formas. Aquí, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Control C. Me voy a ir. Ya estoy en una página de Paint. ¿La ven? Sí. Muy bien. Ok. Ahí pegué la figura.
¿cuál era el primer paso que teníamos que hacer bueno, en este caso de los problemas de método de secciones? Lo primero que voy a hacer es determinar o calcular el valor de las reacciones en los apoyos. Y lo voy a hacer así. Ahí tenía un empotramiento, lo voy a eliminar. Voy a construir mi diagrama de cuerpo libre. Ahorita lo paso ahí al esquemita de Word. Permítanme. Ahí está. Ahora voy a hacer, era un empotramiento, dice ahí claramente el empotramiento en O. Entonces, el empotramiento en O tiene 3 reacciones, recordemos. Si no recuerdan, pues acuérdense. Tiene una reacción a lo largo del eje X, una reacción a lo largo del eje Y, y un momento, ¿no? Ese momento que no sé cómo lo voy a hacer. Bueno, esta, la línea, curva. A ver. Permítame que no me marcan las líneas. Se extraña su pizarrón, profe. Lo sé. Yo también lo extraño bastante. No sé por qué no me hace el dibujo de las líneas. Me hizo esas dos. Lo pintan blanco, me parece. Okay. Ya voy. Creo que ya pude. Ahí está la OX, la OY, y voy a generar un momento cualesquiera. Así, pongámosle, nada más por como un ejemplo, ¿no? Ese sería un momento, en sentido antihorario. Voy a ponerle los nombres. MO, el momento en torno al punto O, el OX, la reacción en la dirección horizontal, y la OY. Ok. Un momento. OX. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Vamos a calcular las reacciones. Esto que ya no nos debe de consumir mucho tiempo. Control C. Lo llevo a la figura. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Simplemente aíslo el elemento de los apoyos. En este caso solamente es un apoyo.
y digo diagrama de cuerpo libre, lo pego y ahí tengo las tres incógnitas que se me generarían en el diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a insertar las condiciones de equilibrio, ¿no? Ese era lo primero, diagrama de cuerpo libre, después venían condiciones de equilibrio, y nos íbamos en orden, así como lo vimos en clase. Insertar la ecuación, y voy a poner la primera ecuación, que sería la sumatoria de fuerzas en X. Voy a hacer lo más rápido que pueda, para que no se les vuelva tedioso. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Ok, entonces, ¿cuáles fuerzas tengo en X de todo ese sistema? Pues una, la OX, luego, ¿no? Esa es la primera que está ahí, la OX, y está en el sentido, la supuse en el sentido positivo del eje X, OX. Luego, pues tengo la componente en X de la fuerza esta de 4 kilonewton que está hasta el extremo de la izquierda. Pero esa, si se fijan, va hacia la izquierda, por lo tanto va a ser negativa, es menos 4 por el seno, coseno por el coseno, es indistinto porque como es 45 grados no hay tanto problema, menos 4 por el coseno de 45, y eso me lleva a que ya son las únicas dos que están involucradas, es igual a 0, por lo tanto OX, ¿a cuánto es igual? Una es positiva, la otra es negativa. Voy a poner este signo ya como igual, pasó para el otro lado, ¿y cuánto es 4 por coseno de 45? A ver, ayúdenme. Coseno de 45, Es 2.1012. 2.1012, ok, bueno, ya lo voy a hacer. A lo mejor esto que voy a hacer es un lujo, pero bueno, es raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Entonces es 2 por raíz de 2. El 2 por raíz de 2. Eso me dijeron que es ¿cuánto? 2.10. 1012 me dijeron, ¿no? Ahí está. Como son kilonewton, cifras significativas, ahí lo dejo. 2.10, esta es la reacción en X. No nos olvidemos de ella. Luego voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Cuáles fuerzas tengo en el caso de la dirección de Y? Observo ahí mi figurita y voy a ver que tengo, pues primero la primera, ¿no? La que está en el extremo, la que es la incógnita. Y la voy a poner como OY. Oye, y luego más, porque la de 4 kilonewton que está en el extremo de la derecha, va hacia arriba, por lo tanto es 4 por el seno, le voy a poner así sin, porque es en inglés, 4 por el seno de 45, y la de la distribuida, pero esa va hacia abajo, ¿no? Sería menos Q. ¿Cuánto es la resultante de esa fuerza distribuida? Es distribuida de manera uniforme, por lo tanto es 1.5 por la distancia. ¿Cuánto es la distancia en la que está distribuida? 3 metros, ¿verdad? Sí, me van siguiendo todos. Sí. Creo que sí. Bueno, entonces ya eso es igual a 0. Esa es la situación. Ya involucré las fuerzas que estaban ahí, las fuerzas distribuida y concentrada que existían, y entonces voy a decir que
Esta nuevamente es 2.1 porque, bueno, primero voy a poner aquí, esto es igual, la cambio de signo y es menos 4 por el seno de 45, ya vimos que era 2.10 más 1.5 por 3 es 4.5 y eso es igual a ¿cuánto? Hagan la diferencia ahí, es dos. Profe, pero no era, el otro era coseno, ¿no? En este caso, ¿no? Sí, lo sé. Entonces, no sería 2.10, ¿no? Sería otro valor. Lo voy a dejar que siga diciendo. No, pues el seno y el coseno de 45 son iguales. ¿Sí estamos todos de acuerdo? O calcúlenlo, pues, ahí tienen una calculadora, pónganle seno de 45, coseno de 45. Ambos son raíz de 2 sobre 2 o 0.7071. ¿Ya? ¿Lo corroboraron? Profesor, no sé si está mal mi calculadora, porque me da distinto, o a lo mejor tiene que estar en degree. En degree, sí, en grados. Entonces, si estaba en grados, entonces sería 2.83, no sería 2.10. Creo que se lo dio en radianes. Sí es punto por 4, ¿verdad? Sí es Pero, 2.82. a ver, el 2 por raíz de 2, a ver, multipliquen 2 por raíz de 2, a ver cuánto les da. 2.828, o sea, 2.83. Sí, 2.83. Ok, entonces ese es el resultado. Entonces aquí es 2.83. Sí, si utilizan radianes, pues sería como el coseno de pi cuartos, para que les dé ese valor raíz de 2 sobre 2. En 45 grados es lo mismo que pi cuartos, porque pi es igual a 180 grados, pi medios 90 grados, pi cuartos 45 grados. Pero bueno, ya eso es lo de menos. ¿Cuánto les da ya esa razón? 4.5 menos 2.83. Ajá. 1.67. Es 1.67 kilonewtons. Muy bien. Todavía no terminamos porque son tres incógnitas. Es la reacción en X, la reacción en y aparte el momento flexionante, ¿no? Entonces, todavía nos falta cuál sería el momento flexionante. Vamos a insertar una ecuación y voy a decir esa ecuación es igual a la sumatoria de momentos respecto a cualquier punto, pero en este caso voy a considerar la sumatoria de momentos punto O. Entonces, O mayúscula es igual a 0 y vamos a considerar, voy a traerme esta imagen, aunque ahorita la borre aquí nada más para tenerla de referencia al hacer los cálculos. Sumatoria de momentos, insertar ecuación. Veamos, en este caso pues voy a introducir a mi ecuación de momentos los momentos que ya existen por default. Uno sería el momento en O, ese ya está dado, no se multiplica por nada. Voy a considerar positivos en sentido antihorario. Entonces ahí está. Ese es el primero que tendría. El sumatorio de momentos respecto a O, ya tengo al momento que es la incógnita. Luego tengo ahí el momento que está representado por dos flechas. Es un par, un momento o un par que vale 2 kilonewton. Ese está en sentido horario, por lo tanto es negativo, menos 2. Al ser un momento, ese ya no se multiplica por nada. Luego vendría el momento que me genera la fuerza distribuida, que sería negativo, porque está actuando aquí hacia abajo, por lo tanto me tendería a hacer respecto al punto O un giro en sentido horario,
sería negativo, menos 1.5, calculo primero la resultante, 1.5 por 3, que sería la resultante de esa fuerza distribuida, y todavía eso lo multiplico por el brazo que tendría la resultante respecto del punto O, que sería la mitad de la distribución, como es homogénea, pues sería por 1.5. ¿Estamos todos entendiendo por qué esa serie de multiplicaciones? 1.5 por 3 por 1.5 es el valor de la resultante, el momento que me provocaría la resultante respecto del punto O. Sería primero el cálculo de la resultante, 1.5 por 3, que es 4.5, multiplicado por su brazo, que es 1.5. De ahí, pues hay que calcular el momento que me provoca, o lo que me provocaría esta fuerza de 4 kilonewton que está ubicado en el extremo. La componente que está en la dirección X, pues pasa, su línea de acción pasa por el punto O, por lo tanto no me generaría momento. La que sí generaría momento sería la que está en la dirección vertical, que sería positiva, sería más, porque va hacia arriba, ¿no? Y entonces al estar hacia arriba me generaría un momento en sentido horario, sería más 4 por el seno de 45 grados, o lo que es, ya lo calculamos que es 2.83, pero eso lo voy a multiplicar todavía por la distancia que existe desde el punto O hasta el punto C, que es el punto de aplicación de esa carga de 4 kilonewton. Sería por la distancia que 5 metros, ¿no? Y todo eso es igual a 0. Entonces, vamos a ver si ese momento nos resulta positivo o negativo. Vamos calculando. Sería, aquí ya le voy a poner igual. Este valor se hace positivo. Este valor también se hace positivo. Al cambiar en el miembro de la ecuación, y ese negativo. Este 1.5 por 1.5 me da 2.25 por 3, 6.75. Corrobórenmelo, porfa. Yo lo estoy haciendo Sí, profe. acá. Sí, sí, va bien, profe. 6.75. El otro es 2.83 por 5. ¿Cuánto les da? 14. Ese valor. 14. ¿Qué? 15. 12.15. Por lo tanto, el momento me va a resultar que es igual a ¿cuánto? Negativo me va a dar 5.4. 5. Perdón. 5.4. 75. 4. Menos 5.4. 5.4. ¿Así, cerrado? Ah, sí, porque está el 15 ahí, ¿verdad? Creo. Menos 5.4 es kilonewton. Punto elevado. Kilonewton metro. Ahí está. Y entonces ya vi que ese momento lo supuse en sentido antihorario y en realidad se encontraría en sentido horario. Eso es importante calcular. Observemos, ya hice toda una primera fase, que sería hasta aquí, es la parte de equilibrio, la parte de la estática. Lo voy a poner aquí, estática pura. Estática. Esto ustedes, pues ya lo aprendimos, ya lo saben allá del curso de estática, ¿no? Pero resulta que el método de secciones, como lo decías, se basa en hacer equilibrio entre la sección de corte y las reacciones o las fuerzas externas que se tengan.
Vamos a ver. Le voy a poner aquí método. Método de secciones. Y aquí ya tenía yo la imagen donde se hace ese corte. Me dice que voy a calcular o voy a determinar el valor de las fuerzas internas. Ojo, voy a llevarme esto hacia acá. Observemos esto. ¿Dónde dice que vamos a hacer, dónde quiero conocer el valor de las fuerzas internas? Este valor de fuerzas internas que voy a resaltar ahí. Me dice que lo haga en una sección transversal ubicada a 2 metros del empotramiento en O, es decir, por aquí, a 2 metros de O. Lo que hago, lo que se hace es hacer un corte imaginario. Recuerden, es un corte imaginario ubicado a 2 metros del empotramiento, donde me lo están diciendo, ¿no? A 2 metros de O. Ahí hice ese cortecito imaginario. ¿Cuál es la otra suposición importante que se hace en el caso del método de secciones? Se supone que esta sección, con respecto a la sección 1 comparada con la sección 2, está empotrada una con la otra. ¿Sí? Están empotradas entre sí, o sea, no están unidas mediante una articulación, esa viga era rígida, por lo tanto se supone que está empotrada una con la otra. Al estar empotrada una con la otra surgen 3 reacciones, que esas reacciones se van a denominar las fuerzas internas, y ahí yo las tengo. Observen otra situación. En este caso, ya el momento está corregido su dirección. ¿Sí lo observamos? Ya está en sentido horario. Yo acá lo había supuesto en sentido antihorario, pero me resultó que era negativo, ¿ah? Por lo tanto, significa que está en sentido horario. Los otros dos valores me salieron positivos. El OY y el OX, pues me lo supuse hacia la derecha y hacia arriba, por lo tanto, están bien supuestos, me salieron positivos. Aquí, de estos dos elementos, yo puedo trabajar con ellos con cualquiera de los dos, ya sea con el que está al lado derecho o con el que está al lado izquierdo, con cualquiera. Pareciera más sencillo trabajar con el que está al lado izquierdo, por lo tanto, utilizando el corte. Ahí es indistinto, ¿eh? No significa que deba usar uno u otro. Cualquiera de los dos me va a llevar a los mismos resultados. Vamos a decir, utilizando el diagrama de cuerpo libre, porque también son diagramas de cuerpo libre, de la izquierda tiene se tiene, y entonces aplico las condiciones de equilibrio. Condiciones de equilibrio. Y entonces voy a hacer la ecuación primera, pues la que ya conocemos, la voy a copiar de acá de arriba para no batallar. Como voy a aplicar las tres, pues me las llevo. Control C. Para que no sufran. Que no sufra yo, nada más bien. A ver. Tengo sumatoria de fuerzas en X. Va a ser igual. Sumatoria de fuerzas en X. Tengo la OX, que ya está aquí dada, menos ¿quién? Menos una fuerza que surgió ahí en el corte, que sería la normal, menos N. Y creo que son las únicas dos que tengo en la dirección X. Por lo tanto, eso ya es igual a 0. Lo que me implica que OX es igual a N.
esa fuerza normal, ¿cuánto me dio que era el valor de OX? De acá de arriba, lo habíamos descubierto que era 2.83. Y entonces es 2.83 newton. Observen, aquí la normal está dirigida hacia dentro del elemento, está hacia adentro, por lo tanto, esa suposición es correcta y me resultó positiva. Luego la OY, vamos a verla. Voy a volver a copiar esta figura. Para irla viendo. Ahí, la sumatoria de fuerzas en Y. En el esquema de la izquierda, ¿cuáles fuerzas tengo en la dirección Y? Insertar. Pues tengo, para empezar, la reacción que ya conozco, pero ahorita la voy a poner así de manera simbólica. Oye, que va hacia arriba, positiva. Luego tengo la que desconozco, que sería la V, que surgió ahí en el corte, en los V. Y luego tengo la distribuida, que también está ahí, un pedacito de la distribuida, ¿no? Que sería menos porque va hacia abajo, 1.5 por la distancia. ¿Cuánto es la distancia en la que está distribuida? Solamente 2 metros. Eso es igual a 0. Por lo tanto, al hacer el despeje, me resulta que V pues sería igual a OY a 3. Bueno, primero pongo el 3 menos lo que valga OY. Pero no, la V es negativa, ¿verdad? Entonces se conservan los signos. Es como si pasara la V hacia el otro lado. Menos, y esta sería más. Son solamente esas dos. La OY. ¿Cuánto vale la OY? ¿Cuánto lo habíamos calculado? 1.67. 1.67. Y entonces sería menos. Eso es igual a 3 menos 1.67. Por lo tanto, eso es igual a ¿cuánto? El valor de la cortante. Bueno, el valor de la V. 1.33. Menos. Negativo, ¿ah? Sí. Sí, gracias. Ahí está. ¿Qué significaría esa cortante? Pues que no va hacia abajo como está supuesta, sino que va hacia arriba. Ahora vamos a calcular los momentos. Ojo, ya voy a encerrar las que voy teniendo como respuestas. Maestro, ¿cómo es esto de la cortante, perdón? ¿Cómo qué? Lo de la cortante que dice que es negativo y va para arriba. Simplemente es la cortante, bueno, la V, que ahorita no hemos hablado de los nombres de las fuerzas internas, pero la V, esta que yo coloqué con nomenclatura V, la estoy suponiendo hacia abajo. Y entonces, como me sale negativa, lo único que significa es que va hacia arriba. Esa sería la deducción. La supuse, me da negativa, implica que entonces no va hacia abajo, va hacia arriba. ¿Sí se entendió, Pilsin? Sí. Entonces, si la pusiera hacia arriba y fuera negativo, ¿estaría bien? ¿Así se quedaría? No. Ojo, si yo la supongo, Pero, bueno, si yo la supongo ahorita hacia arriba, si lo hubiera colocado ahí hacia arriba, esto es
convención de signos, ¿no? Pero si yo la supongo hacia arriba, aquí la iba a poner positiva y me iba a dar exactamente el mismo resultado, pero ya con el signo positivo. Dígame. Aquí se define por la expresión, ¿no? De la suma. En f de y le puse menos v pensando que era negativa y cuando se despeja y el resultado. Ajá, creo que sí, lo que explicaba ahí Fabián, creo que era. Miren, la otra es lo siguiente. Vamos ya al último punto. En el caso de los momentos, voy a calcular los momentos respecto al corte. Aquí le voy a poner así, respecto al corte, así. Respecto al área de corte, es decir, si ven ustedes mi cursor, ¿verdad? ¿O no lo ven? Como que tarda la respuesta. Bueno, a mí me tarda un poco la respuesta de su pantalla, profe. Igual a mí. Okay. Sí, a lo mejor sí hay algún problema. Pero bueno, en el corte voy a suponer o voy a calcular momentos respecto al punto donde se hizo el corte. Eso es importante. ¿Para qué? Pues sobre todo para que las incógnitas, tanto la N y la V, no me generen momento, porque ellas dos pasan por esa sección de corte. Como son las incógnitas, entonces lo aconsejable es hacer los momentos respecto al corte. Y entonces, vamos a hacerlo. Pero voy a colocar los momentos como tales que existen en la ecuación, ya los voy a dejar ahí colocados. El momento respecto a O, que ya conozco, lo voy a representar, pero ojo, ese momento está en sentido horario, por lo tanto es negativo. Ahí está, menos el momento respecto a O. Luego voy a colocar el momento que surge en el corte. Lo voy a considerar positivo. Ese nada más se simboliza con la letra M. Y luego, ahora sí, los momentos que me provocan la reacción, la OY, que sería también negativo porque va hacia arriba y estoy calculando los momentos respecto al corte, entonces me provocaría un giro en sentido horario. Sería OY por la distancia, que es OY por la distancia que es... ¿Cuánto es la distancia de OY hacia el corte? 2 metros. ¿Sí? Luego, el momento que me provocaría la fuerza distribuida. En este caso, la fuerza distribuida va a ser el momento positivo porque es respecto al corte. Es 1.5 por la distancia. Bueno, para calcular esa resultante es 1.5 por 2. Es la resultante de la fuerza distribuida en esa sección nada más, multiplicado por la distancia, que sería 1. O sea, la distancia que hay desde el corte a donde pasaría la resultante sería por 1 metro. Y ya todo eso sería igual a 0. Por lo tanto, ¿sí? El momento M es igual al MO. ¿Cuánto era MO? ¿Cuánto era el momento en O? 5.4. 5.4, gracias. Aquí estaba negativo de un lado, pasó para el otro lado positivo, 5.4. Ya está corregido su signo, ya no hay necesidad de corregirlo. La distancia OY ya pasó para el otro lado, es positivo. Esa distancia OY la voy a calcular. Bueno, la magnitud de OY, ¿cuánto me dio? 1.67 me parece, por 2. Y luego cambia de signo, menos. A ver, solamente corroboro el OY. OY es 1.67. Y ya calculo
Hagan esa operación, por favor. ¿Cuánto sería? 5.74. 5.74. Espero que lo tengamos bien. Y ahí está. 5.74 kilonewton metro. Miren, vamos allá a hablar un poquito más científicamente, ¿no? Yo ya calculé pues el valor de las reacciones en los apoyos. Ya hice ya fue esa la función, ya obtuve los resultados. Me salió una fuerza N, que así se le colocó, de 2.83 positiva, es decir, que la supuse que entraba hacia la sección transversal y así fue, me salió positiva. Después me salió una fuerza cortante o una fuerza V igual a 1.33 kilonewton. La tenía supuesta hacia abajo, lo que implica que en realidad va hacia arriba por ese signo negativo que me dio. Y el momento flexionante o el momento, la M, que tiene un valor de 5.74 kilonewton metro. Lo supuse en el sentido antihorario y en efecto me resultó un momento en sentido antihorario. Esas tres valores, a lo mejor ya ahorita a mí se me escapó un poco decirlo cuando las estaba enlistando. La fuerza N se conoce como fuerza normal, es decir, es la fuerza perpendicular al área de sección transversal, es la fuerza que sale. La fuerza V es la fuerza cortante, es una fuerza que está en la dirección tangente es tangente a la sección transversal, es decir, corta a la sección transversal. Y por último, el M se conoce como momento flexionante, es el momento que me genera la flexión. Ese va a ser es el valor determinante en las vigas. Y bueno, ya ahorita hice todo un método. Ojo, estos valores que yo determiné ahorita, pues son específicos únicamente para la sección que se encuentra a 2 metros a partir del empotramiento. Yo puedo calcular o debo de calcular esos valores de fuerzas internas para cualquier sección. O sea, si lo quiero calcular a 1 metro del empotramiento, a 3, a 5, a 4.5, a la distancia que sea, sobre la longitud de la barra, lo puedo calcular. Lo aconsejable aquí, o lo que vamos a donde tendemos, o la idea, o una pregunta que sería ahí interesante es, y bueno, ¿cuál sería una sección crítica? Una sección transversal donde las fuerzas internas sean máximas. Porque a lo mejor están bien estos valores, pero puede existir un lugar donde la normal se maximice, o sea, sea máxima. O igualmente el momento flexionante o la fuerza cortante. ¿Cuáles son esos? Ahorita no lo sé. Voy a aprender a construir algo que se llama diagramas de fuerzas internas. El diagrama de fuerza normal, el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento flexionante, con la finalidad de determinar cuál es la sección crítica o en cuál sección se encuentran los valores máximos de fuerzas internas. Eso vamos a aprenderlo más adelante, ahorita tranquilos, no se apuren. Pero por lo pronto, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Espero que no nos hayamos perdido mucho entre el cambio de pantallas y el movimiento y demás. Yo sé que se extraña el pizarrón, pero pues ni modo, así es esto. Yo les voy a hacer llegar todo esto que trabajamos ahorita, lo voy a guardar como ejercicio de clase 2 y se los envío. Lo subo pues ahí a la plataforma. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe.
Sí, Sí, profe, Dígame, Rodrigo. disculpe, una duda. Dime. Cuando realizó los cortes, ya ve que lo dividió en dos, en la parte de la izquierda y de la derecha. La Ujú. dirección de la fuerza cortante, la normal y el momento, ¿siempre van en ese sentido? Es una convención de signos. Lo que tú puedes hacer, lo que sí es que Tienen que ir este, contrarios, ¿verdad? tienen que ir contrarios por tercera ley de Newton. Este, Ah, ya. nada más. Pero no, ahorita no nos vamos a meter tanto en eso si va hacia arriba, hacia abajo, etcétera. Yo puedo suponer esas direcciones sin ningún problema. Solamente hay que tener la conciencia de que si me sale algún valor negativo, implica que va hacia un lado o implica que va hacia el otro lado, ¿no? ¿Sí? Sí, está bien, profe, gracias. ¿Algún otro otra cuestión? La otra clase había dicho que nos iba a subir el libro en PDF, profe. Digo. No los he subido. Sí, no hay problema. Yo los subo todos los que tenga. Los voy a tratar de subir hoy por la noche. Que ahorita tengo muchas clases todavía. Pero sí, no se preocupen, yo subo, tengo varios y todos esos varios los voy a subir. La información es para compartirla, aunque la información es poder, ¿eh? Ya tengo. Ya No es cierto, profe, gracias. lo sabemos. Eh, no sé, algo más que quieran añadir. Profe, Díganme. hay unas como que tabletitas que se conectan a la computadora y es como un pizarrón para llegar. Sí, ayer anduve buscando aquí y no encontré. Creo que la voy a tener que comprar en línea. Se llama una pizarra electrónica, ¿no? Sí, Es- en Mercado Libre están baratos, profe. Sí, voy a buscarla. Si tiene un iPad, nada más se compra la pluma, profe. Está más cara el iPad. No, por si lo tiene. No, sí. Como les decía, vamos a ir la idea es perfeccionando pues el método. Ahorita pues nos tocó, hay que avanzar tampoco. Si no tenemos esa pizarra no nos podemos detener, ¿no? Pero sí, creo que sería muy, muy útil, pues, en este caso, aprender bueno, no aprender, sino manipularla, pues, utilizarla ahorita. Sí, voy a adquirir una, y ya para no extrañar tanto el pizarrón, porque sí hace falta. Gracias, Anthony. Sí, Bueno, jóvenes, los dejo, porque voy a pasar a otra clase ahorita a las, eh, a la 1:30, que ya son, y entonces ya tengo el tiempo cortado, pero le subo el ejercicio y voy a tratar de una vez hoy mismo subir los libros que habíamos dicho. ¿Sí? Dale, profe, gracias. Dale, buena tarde. Gracias, Gracias profesor. y Buen hasta día. luego. Hasta luego. Dale, profe. Bye, bye. Bye.